Muy buenos días, hoy estamos aquí con un nuevo programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión en la 104.1 FM. Una nueva mañana, un nuevo programa, un nuevo día, que deseamos disfruten, que deseamos puedan estar conectados, deleitarse con este programa de comprensión objetiva de la Biblia, que puedan estar ustedes ahí en familia, en la actividad que estén haciendo, también escuchando este programa, alistando su Biblia y cualquier inquietud que ustedes tengan sobre lo que venimos hablando, los ministerios, los diaconados de la Iglesia del Señor Jesucristo. La semana pasada iniciamos hablando de el pastor. ¿Cuál es el servicio del pastor? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo hace y dirige a través de este diácono? Hoy vamos a continuar con ese tema maravilloso e importante para conocer. Y también estamos muy felices porque esta semana iniciamos nuestros cursos de exégesis y hermenéutica literaria bíblica en la Universidad Tecnológica de Pereira y otro curso que tenemos a nivel internacional que han tenido demasiada acogida, que las personas les ha llamado la atención y eso nos alegra mucho porque nos damos cuenta que las personas están interesadas en conocer de este texto, están interesadas en saber qué es lo que dice la Biblia, están interesadas en acercarse de forma objetiva y sin interpretación a lo que dice este texto que siempre hemos tenido en casa, pero que muy pocas veces hemos leído o nos hemos acercado a él. Y por eso ustedes, nuestros queridos y amados oyentes, son personas muy privilegiadas de estar escuchando este programa, de poderlo compartir a otros, porque es una forma desde casa poder entender qué dice, comprenderlo, acercarse a la persona que habla allí, a las personas que hablan allí. Un abrazo para todos ustedes, nosotros felices de que sean nuestros oyentes. Recuerden que nos pueden escribir a través de los diferentes medios y chat de contacto. Un abrazo para todos. Inicio con Amán. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, Paula. Buenos días, Albanuri, doctora Vilma. Muy contento nuevamente de estar esta mañana aquí con ustedes. Qué bueno que compartamos, que sigamos hablando de estos ministerios y ojalá todos también compartamos el enlace de este programa, invitemos a nuestros amigos y familiares a que lo escuchen y profundicemos cada vez más en lo que el Señor nos quiere enseñar. Así es. Almanuri, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Pau, muy buenos días. Yo estoy muy bien, también muy contenta porque cada vez más personas pueden conocer de manera cercana, de manera personal, lo que su creador dice, lo que su creador dejó escrito en su palabra. Y como decía Paula, son 3 personas que hablan allí, el Espíritu Santo como autor, pero habla de una persona que es el Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre y vino a dar su vida por nosotros. Y por eso, como Paula decía, es muy importante que lo conozcamos, que nos relacionemos con Él, que podamos comprender que cuando murió era porque venía a salvarnos de algo. El ser humano necesitaba un Salvador y por eso vino. Murió en esa cruz, resucitó y está vivo y ahora puede relacionarse con nosotros, lo podemos escuchar a Él, podemos escuchar al Padre. Así que muy atentos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos trae hoy. Como decía Paula, todos tenemos la Biblia en casa, cojámosla, leamos para que podamos verificar todo lo que estamos hablando en este programa y poder relacionarnos con ellos. Bienvenidos a todos y muy atentos a este programa. Niña Paula, me quedaste. Sigues tú, doctora. Estoy aquí. ¿Cuándo me vas a llamar a mí? ¿Cuándo me vas a llamar a mí? Muy buenos días, doctora. Buenos días, Paula. Muy buenos días a todos los oyentes. Aquí estamos continuando este estudio que ya tenemos varias semanas de estar escuchando al Espíritu Santo en su palabra escrita, lo que nos dejó establecido, organizado para el cuidado, la administración, el crecimiento de la Iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en estos diaconados o servicios o funciones que hace cada miembro de la Iglesia del Señor Jesucristo, que somos las personas, la Iglesia del Señor Jesucristo, somos las personas que hemos creído y estamos en este Señor Jesucristo. Ya hemos hablado de los otros ministerios y estamos en uno de los ministerios, no digamos el que como que el más visible, pero sí realmente el más visible, y a veces consideramos que el único ministerio que hay en la Iglesia del Señor Jesucristo es de pastor, y la mayoría conoce es el pastor,
pero no, en la iglesia del Señor Jesucristo, todos los ministerios, todos los diaconados son importantes, útiles, necesarios, sino que por la función del pastor es el que en un momento dado se hace como más visible. ¿Por qué? Porque es el que cuida, el que alimenta, el que protege, el que dirige, el que escucha. En cambio, los otros ministerios no quiere decir que no escuchen, no sean visibles, pero no es con tanta cotidiano, no es tan cotidiano, no es tan presencial su servicio como la del pastor. El apóstol pone los fundamentos, como ya hemos visto, el profeta nos anima, nos edifica, nos exhorta con la palabra del Señor, el evangelista interna y externamente presenta el evangelio y el Señor sale a través del evangelista mostrándose, ofreciéndose el Señor Jesucristo. Pero aquí cuando estamos hablando del pastor, y ya que estuvimos hablando la semana pasada de las funciones de un pastor natural, que era como con animales y ganado y todas estas cosas, y ahora vamos a mirarlo aquí dentro del contexto de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso a veces lo vemos como el único que hay de los ministros. Y recuerden que todos los miembros de la iglesia tenemos ministerio de la reconciliación y los diferentes ministerios que se llaman diaconados o servicios. En los ministerios también son unos diaconados. En algunas partes habla del diácono profeta o del diácono maestro o del diácono apóstol. Entonces esos son como sinónimos. Cuando utilizamos la palabra de estos ministerios que nos habla en Efesios 4:11, es el que están directamente en funcionamiento con el crecimiento, con el fortalecimiento de la iglesia. Entonces, ahora vamos a hablar de este pastor, de las funciones del pastor, trayéndolas de acá, del contexto externo. Que recuerden que el Espíritu Santo ha escrito y nos ha dado toda su palabra dentro de un contexto de tiempo, de social, de oficio, de trabajo, y él aprovechó ese contexto interno para que nosotros lo comprendiéramos mejor. Entonces, ya habiendo aprendido algunas cosas de este pastor natural que ellos sabían en su contexto humano, porque en ese tiempo en el pueblo de Israel y en los pueblos circunvecinos, la base de la economía era este ganado lanar o las reses, las cabras. Entonces les era muy cercano comprender esta situación. Entonces ahora vamos a mirar y vamos a empezar como empezamos hablando de las ovejas y el pastor, que el pastor alimentaba y se preocupaba por el alimento de las ovejas. Ahora acá en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿cuál es el alimento para el sostenimiento de esta persona? Para el sostenimiento, el cuidado, la alimentación de esta persona. Entonces nos llama mucho la atención este pasaje y este versículo que alguno de nuestros parte de colaboradores, todos, cada uno haciendo una función, nos van a leer este pasaje de cuál es el alimento en la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quién lo tiene, Álvaro? Sí, doctora. Ese lo tenemos en Mateo. Espérate, verás. ¿Mateo qué? No solamente de pan. ¿De dónde andan ustedes? Ya se lo Mateo 4:4. Mateo 4:4. Estamos aquí súper atentos. ¿Dónde está? No, yo pensé que iban a leer Efesios 4:11. No. Efesios 4:11, ya dije que decía Efesios 4:11. No, yo estaba acá súper atenta. Para alimentar. De Mateo pronto 4. terminamos este programa con Efesios 4:11. Con Efesios, sí. Mateo 4:4 dice, el Espíritu Santo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, figúrense,
no solo de pan vivirá el hombre. El ser humano no solamente vive de pan, o sea, de esta comida física, porque tenemos que entender que nosotros tenemos otros componentes en nuestro ser que alimentar. También tenemos que alimentar nuestra mente, nuestros pensamientos. Entonces, también tenemos que alimentar nuestra parte espiritual, porque somos una unidad. Eso no quiere decir que yo voy a sobrevivir físicamente, mentalmente, con la palabra del Señor. No, mira lo que dice ahí, no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces tenemos que alimentarlo con lo que él llama pan, que es este alimento físico, y es más de pan, huevo, carne, arroz, y todo lo que implica ese pan, como también cuando oramos y le decimos gracias por el pan diario. No es que nos estemos alimentando solamente de pan por la mañana, pan al mediodía y pan por la tarde, porque ahí nos desnutrimos. A sola punta de pan no te desnutrimos. Pero también nos desnutrimos si solamente alimentamos nuestra parte física. Todo nuestro ser se desnutre. ¿Por qué? Si no estamos alimentando nuestra parte mental, y por eso nos dice, transformados en vuestra mente. También transformados en vuestra mente. Tener un cuerpo sano, una mente transformada, sana, libre de odios, libre de resentimientos, libre de rabias, libre de malos pensamientos. Dice, en todo lo honesto, en todo lo sano, en todo lo de buen nombre, en eso pensar. ¿Sí? Y también es sanidad interior, de no estés con envidia, no estés con odio, no estés con resentimiento, como decimos por aquí, no estés con entripados. Eso no solamente te hace daño a nivel emocional, eso también te hace daño para el cuerpo. Las emociones y los malos pensamientos, las venganzas, los resentimientos te enferman. Eso ya está comprobado científicamente por la medicina. Muchas de las enfermedades del ser humano es por eso no transformar su mente, no tener su mente sana, no tener sus emociones sanas, no tener una buena actitud. Esta persona que a todo momento es quejándose, que a todo momento es quejándose, que a todo momento es negativo, me va a pasar esto, me va a pasar esto, no, yo soy el más de mala, claro, pues a mí me van a caer todas y no, nada positivo. No, que mira, que hagamos esto, que salgamos por aquí. No, lo más seguro, no, es que a mí no. No, yo ni para qué nací, ni para qué vivo, y yo no sé qué más. Eso te enferma. Y no solamente te enferma a nivel físico, los huesos, te comienzan a doler los huesos. Te comienza a doler la piel y te comienzan las enfermedades. Estas personas cascarrabias que nosotros llamamos, que todo el tiempo están de mal genio, que todo el tiempo tienen rabia, que todo el tiempo están en contra de todo el mundo, que pelean solo, que pelean con la pared, que llegan a la casa y la pared está blanca y dicen, ¿por qué está blanca la pared? Y entonces sale cualquiera a limpiar la pared y dice, ¿y por qué la están limpiando? ¿Para que yo no la vea? No, eso enferma. Y enferma también al espíritu, porque somos una unidad. Entonces, la mayoría de las veces nosotros nos centramos, que está bien, en alimentar, nutrir nuestro cuerpo, en nutrir nuestra parte emocional, mental y todas esas cosas, y cuidamos todo eso. Pero la parte espiritual que está unida y fusionada con la parte física y con la parte espiritual, a veces hablamos que mínimo las personas consideran 3 comidas al día, mínimo. Más las 11, más el chocolatico, más yo no sé qué más el cafecito. También nosotros, la lectura de un libro, el control de las emociones, buscamos sanidad, buscamos médicos, buscamos
asesores que nos ayuden a controlar nuestros pensamientos. Voy a tomar una actitud positiva, voy a cambiar, ya no sé qué más. Y la parte espiritual, ¿qué? Esa también afecta. Afecta el cuerpo, afecta la mente, afecta las emociones. Si su espíritu está desnutrido, cualquier desnutrición hace daño en el ser humano. Pero somos una unidad. Cada persona es una unidad. Entonces, aquí nos está diciendo el Espíritu Santo, y principalmente el Creador nos está diciendo que el Espíritu Santo sabe, el Señor Jesucristo sabe cómo estamos, cómo es nuestra naturaleza. Y no solamente de pan vivirá el hombre. Entonces, el pastor tiene que estar cuidando especialmente todos esos alimentos. El pastor, como es el que cuida, alimenta, protege, tiene que estar ocupado de los 3 alimentos. Entonces viene el pastor de la iglesia del Señor Jesucristo y lo llama y dice, ¿qué estás comiendo? Te veo muy pálido. Y le está preguntando por el alimento físico, por la nutrición. Me hace el favor y usted cambia esa dieta que tiene, ¿no? Pero también dice, bueno, ¿y usted por qué tiene esa actitud? ¿Por qué tiene esa actitud de quejadera? ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? Oli, perdone, ¿por qué ese resentimiento? Pero también lo alimenta, no solamente de pan vivirá el hombre, sino con la palabra de Dios. Entonces está encima de usted. Vea, aliméntese con la palabra que sale de la boca de Dios. Y esta palabra escrita, esta escritura, la inspiró el Espíritu Santo, salió, entre comillas, de la boca de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, salió de la boca de Dios. Es sumamente importante y tiene que estar el pastor ahí al pie. Como el pastor natural estaba allá al pie de las ovejas y de la bendita oveja, cuidando qué alimentaba, seleccionando qué alimentaba. ¿Qué me ibas a decir, Álvaro? Disculpa, te interrumpo un momentico con respecto a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en este momento a través de lo que tú dices. Con respecto a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en este momento con lo que tú dices, en Marcos 6:34, que es ese alimento espiritual, dice cómo el Señor Jesucristo lo hacía en ese momento con esa característica específica. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, o sea, a enseñarles la palabra. Ajá, enseñarles la palabra, mostrarles, a direccionarlos, a alimentarlos. Y en esos pasajes, cuando estaba delante de estas multitudes, recuerden que muchas veces tienen hambre. Han pasado mucho tiempo, están escuchando mucho tiempo y ya tienen hambre. Recuerden que multiplicó los panes y los peces y les daba también comida física. Entonces, él está pendiente por medio del pastor de ese alimento, de ese cuidado, del vestido, porque también implica el vestido, también implica cómo está viviendo, la situación emocional, la situación física, la situación social. El pastor está preocupado porque tenga trabajo. Está preocupado de que tenga él y su familia tengan una casa, ¿no? Tengan donde vivir cómodamente, que tenga una ropa decente, adecuada. El pastor a veces se mete y dice, ese vestido no le queda bien. Eso no le queda bien, ¿no? Entonces, vístase, báñese, se mete en todas las áreas de la vida para que esté bien. Y el referente que tenemos, ahora que nos hablaste, como todos los ministerios, el referente que tenemos de pastor en la iglesia del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. El Señor es el pastor de los pastores.
entonces, él pastorea a su iglesia por medio de sus ministros y cumple la función de pastor. Él pastorea, él es la cabeza de su iglesia. Entonces él es el apóstol, él es el referente de apóstol, él es el referente de profeta, él es el referente de evangelista, él es el referente de pastor. Del Señor Jesucristo ahora vamos a aprender él como pastor, ¿qué hace? ¿Cuáles son los alcances que tienen todos los pastores? Ahora, en la iglesia del Señor Jesucristo, como veíamos la semana pasada, no es conveniente cuando hay muchas personas en la iglesia del Señor Jesucristo, se necesita varios pastores. Como se necesitaba a nivel natural. A nivel natural también, acorde con el número y la complejidad del rebaño, entonces había varios pastores. Muchas veces, y eso también lo vamos a hablar ahí, y el Señor Jesucristo dice, los rebaños, cuando eran de pequeño número, el mismo dueño de las ovejas era su pastor. Entonces, había pastores que eran dueños de rebaño. Pero en este caso, el dueño de la iglesia del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo en persona. Los pastores de la iglesia del Señor Jesucristo no son dueños de la iglesia del Señor Jesucristo. El dueño de la iglesia del Señor Jesucristo, de su rebaño, es el Señor Jesucristo. Doctora, y eso lo dice en Hebreos, si me permite leer lo que estás hablando, en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna. Entonces es el dueño, ¿por qué? Porque nos compró a precio de sangre. Cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo compró a precio de sangre. Por eso es dueño. Él es el dueño y es el pastor de cada una de las personas que él compró con su sangre. Y es el gran pastor. Pero también había pastores contratados, asalariados. Y había un problema con los pastores asalariados, con los que se les paga un sueldo, porque es un trabajo, es una función. Ese es un pastor asalariado. Y había, no que no cumplieran bien su función. La mayoría de los pastores asalariados hacían las labores de cuidar, de llevar, de conseguir alimentos, de proteger. Pero muchas veces, cuando venía el enemigo, ya sea los lobos o ya sea los lobos de dos patas, como yo los llamo, o sea, los ladrones, y venían a atacar al pastor, el pastor asalariado se escapaba. Se escapaba porque estaba en peligro su vida. Pero por eso el Señor dice, yo soy dueño, yo no soy ningún asalariado. Y cuando mis ovejas, las personas que están en mí, los miembros de la iglesia están en peligro hasta con la vida. Hasta con la vida de Él nos defiende, nos cuida, nos protege. Y lo hizo desde un comienzo. Murió por cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es una gran garantía. Es una gran garantía que el Señor Jesucristo sea nuestro pastor. Y Él mismo lo aclara, no soy ningún asalariado. Soy el dueño de las ovejas y morí por cada uno de ellos, los compré a precio de sangre. Entonces, cuando estamos en peligro, sepa y entienda que en ningún momento nos desampara ni huye. Él da la pelea. Da la pelea. Y no solamente a muchas personas dicen, mi Salvador y me salvó. No, todo el tiempo es Salvador. Todo el tiempo es pastor. ¿Comprende? Todo el tiempo está pendiente. Y está pendiente de usted si está en Cristo. Está pendiente de usted.
lo rodea, lo cuida, lo protege, lo alimenta, está pendiente de usted como un buen pastor. Ahí tenemos unos buenos versículos en donde él dice que él es el buen pastor. Eso te iba a decir que en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, él dio su vida por las ovejas. No sé si sigo leyendo ese. Dice más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Ajá. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, es un referente también para los pastores de la Iglesia del Señor Jesucristo. Cuando hay un pastor que es constituido, que es puesto, que es llamado, que es formado en la Iglesia del Señor Jesucristo, este miembro de la Iglesia que lo constituye, lo llama como dice en Efesios 4:11, y él constituyó, llamó y puso pastores en su iglesia. Ese pastor usted lo reconoce porque da la vida por usted. Da la vida por usted, porque ese le pone, como hemos hablado, corazón de pastor. Aunque no es dueño, no es ningún asalariado, da su vida por las ovejas. Si usted está en peligro, se lanza, lo cuida, lo protege, se preocupa por usted, está pendiente de usted. Y el buen pastor de las iglesias del Señor Jesucristo. Ahora, después vamos a hablar, cuando terminemos esta serie, cómo reconocemos los ministros asalariados. Que el Señor Jesucristo no tiene ningún ministro asalariado. Pero los ministros también tienen que vivir y alimentarse. El Señor es el que les provee. El Señor es el pastor de los pastores. El Señor es el apóstol de los apóstoles. El Señor es el profeta de los profetas. El Señor es el evangelista de los evangelistas. Y el Señor también es el pastor de los pastores. Entonces Él también a sus ministros alimenta, cuida. Él cuida a sus pastores. Él alimenta a sus pastores. Él sostiene y protege a los pastores. A sus pastores. Hay muchos que se consideran pastores de la iglesia del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo ni los ha llamado, ni los ha constituido, ni los ha puesto. Entonces, una de esas características que el Señor cuida a sus pastores, alimenta a sus pastores, sostiene a sus pastores. El Señor Jesucristo sostiene a sus pastores, a sus ministros. La iglesia no sostiene a los ministros del Señor Jesucristo. La iglesia no. El que sostiene a sus ministros es el Señor Jesucristo. Y el que sostiene a su iglesia es el Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a hablar cuando terminemos los ministerios, cómo sostienen por todos los lados, económica, espiritual, física, social, el Señor Jesucristo a los miembros de su iglesia. A todos. Pero le da un especial cuidado, y lo vamos a ver, que aquí en su palabra lo he escrito, le da un especial cuidado, sostenimiento, protección a sus ministros. Y es lógico, es lógico, es fundamental, ¿no? Que él se preocupe por sus ministros, pastorea a sus ministros, sostenga a sus ministros, alimenta a sus ministros, porque entonces unos desnutridos ministros, ¿cómo van a alimentar, a cuidar, a sostener a los miembros de la iglesia? Entonces miren que es al revés. La iglesia no sostiene a los ministros. El Señor Jesucristo sostiene a sus ministros, protege, cuida, alimenta a sus ministros para que puedan cuidar a los miembros de la iglesia.
Eso es muy diferente. La mayoría de la gente cree y por ahí eso es la calumnia de voz populi. Es que yo tengo que sostener al pastor. Yo estoy sosteniendo al pastor. Es que el pastor vive de mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Es como si las ovejas acá en natural, con estas ovejitas, no, es que el pastor coge por mí, yo estoy el que estoy sosteniendo al pastor. Con Milana es el pastor. Él es dueño de las ovejas. ¿Eh? Él es dueño de las ovejas. Y él es dueño de todo lo que creó. Él es el creador. El creador es el dueño de su creación. Eso también es otra que nosotros tenemos cambiado. El creador de algo es el dueño. Aún, el dueño de este texto llamado la Biblia, la Escritura, es el Espíritu Santo, que es el autor. Él es el dueño. Él es el dueño. De esta palabra, Él es el dueño. Y es la palabra de Él. Y Él es el dueño de esta palabra. No es dueño de ninguna religión. Este texto no le pertenece a ninguna religión, ni ninguna religión es el autor, ni ninguna persona es el autor, ni los mismos escritores son dueños. Usted va a leer ahí, vino palabra del Señor, vino palabra de Dios. El Señor me dijo, el Espíritu Santo dijo, el Espíritu Santo me reveló, me mandó, me aclaró. Porque Él es el dueño de su palabra. ¿Y cómo no va a ser el dueño de su palabra? Como la palabra de cada uno de nosotros. ¿Quién dijo eso, Paula? ¿Qué? ¿Quién dijo eso, Amán? Eso es el dueño de lo que dijo. Entonces, el dueño de este texto, de esta palabra, es el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu Santo nos está diciendo, y vamos a ver que nos dejó por escrito. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo mantengo, sostengo a los míos. Mire, no permite, vamos a ver, dice, no permito que de un ministro mío hablen de ese ministro. Vengan y pónganme las quejas a mí. Es un ministro mío. ¿Usted qué tiene que estar hablando de mis ministros? Venga y pregúnteme a mí. Hable conmigo, dice el Señor Jesucristo. Son mis ministros, son mis siervos, son mis amigos, son mis ovejas. Entonces pregúnteme a mí. No le ande preguntando a otras personas de mis ministros o de mis ovejas, pregúnteme a mí. Entonces eso es muy importante, ¿comprenden? Eso es muy importante. Ahí tenemos otros versículos que tiene Albanuri referente a esto. Hay uno que me parece muy interesante con lo que en este momento estamos hablando y es en 1 de Pedro 5:2, donde dice que el pastor es el Señor Jesucristo y él pone ministros o diáconos servidores también como pastores, pero les da esa función que sale de él. Dice, apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, de todos los ministros, a todos nos van a juzgar, a todo ser humano lo van a juzgar Dios. Va a haber un juicio para todo ser humano, ¿comprende? De cómo usó, cómo manejó la creación de Dios. Nos van a pedir cuenta hasta por el agua. Porque el dueño del agua es Dios. Porque fue el que creó el agua. El dueño de las montañas es Dios. El dueño de los mares es Dios. El dueño del aire es Dios. Él fue el que lo creó. Y nosotros estamos aquí administrando las cosas de Dios. Entonces, los ministros y los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo estamos administrando las cosas de Dios.
y nos van a pedir cuenta. A cada uno de nosotros nos van a pedir cuenta de las bendiciones de Dios. A cada uno de nosotros. A cada le van a hacer un juicio diferente. Aparte de este juicio general, miren lo que nos dice ahí en Pedro, va a ser un juicio a cada ministro, como ministro. Aparte de ese juicio general, todo ser humano, pertenezca o no a la iglesia del Señor Jesucristo, y a cada ser humano lo van a resucitar y vamos para un juicio. Porque somos administradores, nos van a pedir cuenta. ¿Cómo administramos las cosas de Dios? De este Dios, que Él es el creador. Entonces a cada uno nos van a llamar por nombre. Venga para acá. ¿Cómo me administró mi creación? Que yo se la entregué en su mano para que la labrase, la cuidase, se usufructuara de la creación, pero no que me la destruyera. Míreme cómo me han contaminado los ríos. Mire cómo me han contaminado el mar. Y encima de eso me echan a mí la culpa. Yo se los entregué sano. Yo se los entregué cristalino. Yo las montañas se las entregué reverdecidas. Completas. Pero no, ustedes trajeron tractor y rebanaron y pusieron dinamita y explotaron y hicieron cuanto les dio la gana destruyendo. ¿Usted en qué contribuyó para esta destrucción? Usted me da cuenta. Pero a los miembros de su iglesia, a todos los miembros de su iglesia, también les va a hacer un juicio. A todos. Y como todos somos diáconos, y como todos somos servidores, y como todos somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, vamos para un segundo juicio. Toda la humanidad tiene un juicio. Pero la iglesia del Señor Jesucristo va para un segundo juicio, muy especial. Ese segundo juicio de la iglesia del Señor Jesucristo va a ser de recompensas. ¿Comprenden? Doctora. Pero los ministros del Señor Jesucristo van para un tercer juicio. Un juicio especial para los ministros de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso lo podemos ver en Hebreos 13. ¿No es? Les va a hacer un juicio especial y en varias partes. Él le va a hacer un juicio a los apóstoles. Él le va a hacer un juicio a los profetas de su iglesia. Él le va a hacer un juicio a los evangelistas. Él le va a hacer un juicio a sus pastores. Y hay muchos pasajes en el Antiguo interesantes en donde dice y llama a los pastores. ¿Usted por qué no me cuidó a este? ¿Usted por qué no manejó a este? ¿Usted por qué no corrigió a este? ¿Usted por qué no me advirtió a este? Ah, que no me hizo caso, que no obedeció. Usted se libró. Entonces va donde la persona y le dice, ¿usted por qué no obedeció a su pastor? No, es que no. Porque no lo obedeció. Entonces a mí no me venga con eso. Pero si el pastor, no, es que no me dijo, es que yo nunca me enteré, es que yo no supe, es que no me corrigieron. Yo le puse a usted en pastor y usted se largó a buscar otro pastor, a buscar a su pastor usted. ¿Quién dijo que usted tiene que estar buscando pastores? Es al que yo ponga. Y nos va a hacer un juicio. Y muchas veces ese juicio a sus ministros los hace diario. Muchas veces no espera el final del juicio final. Muchas veces él llama y disciplina. No castiga porque él murió por el castigo. Disciplina, corrige, pero no desecha a sus ministros. No los desecha.
pero sí está pendiente de sus pastores también para disciplinarlos y corregirlos. Entonces, encontraron Hebreos 13, por ahí como el 18, nada más lo encontraron. De hecho, yo lo tenía acá porque le quería hacer un comentario de él, pero leámoslo primero. Ajá, Dice en el 17. ajá. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Como quien ha de dar cuenta. Les van a pedir cuenta a los Para que pastores. lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros. Es provechoso. Que un Ujú. pastor se ande quejando de su rebaño. Ah, eso no es provechoso para nadie. Ya le dije, ya le dije, le di yo, de todas las formas, Señor, pero el Señor dice tranquilo, tranquilo, pastor. ¿No? Pero no le deja pasar una a sus ministros. Él inmediatamente los corrige. Y si ese pastor tampoco lo obedece, téngase duro. Téngase duro. ¿Por qué? Porque él es el dueño de su iglesia. Téngase duro. Y como una vez dijo David, ¿no? Dijo David cuando él corrigió a David, y eso lo puso de rey, lo miraba y le hizo juicio como rey. Y llamó a David, ¿cómo así? Usted está haciendo esto. Varias veces le pegó, no le estoy diciendo que lo castigó, lo corrigió a David y lo llamó y le dijo, ¿qué pasa a usted? Usted que me diga. ¿Usted por qué hizo eso? Varias veces le preguntó el Señor, ¿qué quieres? ¿Que yo te corrija? ¿O que te corrija el pueblo? ¿O que te corrijan tus enemigos? ¿O que te corrija yo? Y David, conociendo y con mucha sabiduría que tenía, le contestaba a Dios, si me corrige el pueblo, me va a destruir. Menos y más mis enemigos. Entonces corrígeme tú. Sé que eres justo, sé que merezco que me corrijas, pero tú eres me amas y eres misericordioso. Y vas a tener misericordia de mí. Entonces corrígeme tú. Disciplíname tú. Sé que me lo merezco. Disciplíname tú. Que por muy fuerte que sea la corrección, muy fuerte que sea la disciplina, vas a tener misericordia de mí. No me vas a destruir como mis enemigos. Me vas a corregir en amor. Me vas a disciplinar en amor. Vas a ser benevolente, no acolitador. No acolitador. No lo va a dejar a usted ahí. Lo va a sacar de ahí. Lo va a limpiar. Lo va a cuidar. Pero lo va a corregir. Y la mejor corrección es sacarlo de ahí. La corrección es, el arrepentimiento es devolverse de lo que estaba haciendo. Y él le va a mostrar cómo es de beneficioso usted devolverse, usted corregir, usted cambiar lo que decidió, sea justo o no sea justo lo que decidió. Está desobedeciendo, lo va a sacar de ahí. Lo va a hacer reversar. Alegremente, sabiamente, no con resentimiento, pues ya me tocó, qué rabia, que no. Él le va a mostrar cómo usted puede corregir en un momento dado que tomó una decisión desobedeciendo. Que cada ratico lo hacemos todos los seres humanos. A veces creemos que las decisiones que nosotros tomamos en contradicción con las indicaciones de Dios son lo mejor para mí.
¿Cómo vamos a saber qué es lo mejor para mí? Nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Pastor y Señor, es que es lo que sabe. Las ovejas iban a saber qué es ser una bendita maleza. Las ovejas, como hemos hablado, no sabían qué cantidad de agua tenían que tomar. Ahora estamos muy limitados los ministros del Señor en la iglesia por el contexto donde vivimos. O no vivimos en este contexto de los pastores. No vivimos en este contexto de los peligros que contamos todos los seres humanos. Hay unas leyes legales y sociales y todo lo demás de protección. En el Antiguo Testamento, cuando a un profeta o un pastor desobedecía, ¿saben qué le hacían? Le cortaban la barba, le arrancaban hasta los cabellos, el Señor, para que se corrigiera. Y lo ponía en cuarentena. Lo ponía en cuarentena hasta que le creciera la barba y le creciera el cabello. Pero usted se puede imaginar que un pastor de ahora le rasure la cabeza. Tenemos la Comunidad Internacional de los Derechos Humanos. Antiguamente, hace muchos años antes de Cristo, cuando uno era docente o maestro o profesor, hay personas que uno tenía, parece ahí, mirando a la pared. Se queda quieto o se queda sin recreo o aquí se queda escribiendo la tarea. Que lo hagamos ahora. Que lo hagamos ahora. Lo único que nos queda es, si usted está haciendo esto mal, corrijas hasta ahí. Y eso. ¿Usted por qué lo corrigió en eso? Déjele su libre desarrollo de la personalidad. Y la persona contesta, usted es mi papá, usted es mi mamá. ¿Yo por qué tengo que hacerle caso a usted? No hay forma. Y el Señor se tiene que adecuar a los tiempos. Él lo que aspira es que cada miembro de su iglesia tenga esta actitud de obedecer. Si cada uno, si los ministros, si los miembros de la iglesia, si todos los diáconos tenemos la actitud de obedecer al Señor, vea, no había necesidad ni de corrección, ni disciplina, ni de entripados, ni nada. Si todos tuviéramos esa actitud. De dejarnos cuidar. De dejarnos cuidar. Porque es puro cuidado. No sé si puedan en este momento leer dos que me parecieron muy, muy especiales. En primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el Señor Jesucristo. Y Él todo el tiempo lo que ha querido es cuidar. Entonces mira como en Juan 21:16, que me parece, inclusive veo una escena muy, muy amorosa donde dice, volvió a decirle la segunda vez a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, se nota ese, o sea, si tú me amas, haz eso que yo tanto quiero, que es cuidar, alimentar, proteger, pastorear mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, entristecido de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces lo que uno ve todo el tiempo es esa labor de pastor
sale, o sea, es una cosa como, yo lo sentía como lo que siente un papá o una mamá, un amor profundo de cuidar, de proteger, de prevenir un peligro, de estar atentos si viene algo que le va a hacer daño, como tú decías, y como veíamos en el programa pasado, cuando veíamos los pastores de la función de pastor con animales, que inclusive los llaman por su nombre, conocen cada ovejita, la que está trasquilada, la que se cae más fácil en el hueco, identifican dónde está ese hueco, identifican todos los enemigos que puedan estar alrededor y todo el tiempo lo que quieren es cuidar, proteger y se ve un profundo amor. Entonces me parece muy especial este versículo donde el Espíritu Santo nos muestra ese amor tan profundo del Señor, inclusive diciéndole a Pedro, tú vas a ser un pastor acá, apacienta mis ovejas, tú vas a tener esa función que yo te doy. Entonces, quería leer esos dos, doctora, por lo que Eso es está. muy importante, ese versículo que has leído. A Pedro lo constituyó pastor, es pastor. No lo constituyó cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo en persona. Miren que eso no se lo delegó a nadie. No le delegó a nadie. Cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Esa función no se la delegó a nadie, ni a los pastores. Cabeza de la iglesia no es ningún pastor, ningún ministro. Ustedes van a rastrear que Pablo nunca dijo, como apóstol, yo soy cabeza de la iglesia. Que Pedro aquí nunca dijo, yo soy cabeza de la iglesia. El mismo Pedro dijo que él era la piedra angular y que el Señor Jesucristo era la cabeza de la iglesia. Todos reconocen, y hasta el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo. Ni el Padre es cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo. El que es cabeza de la iglesia del Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo en persona. Y no se lo delegó a nadie. No se lo delegó a nadie. Dijo, vea, yo voy a constituir como cabeza fulanito de la iglesia del Señor Jesucristo. Ni los pastores, ni ningún ministro, ni ningún ser humano. El Señor Jesucristo en persona, porque está vivo, es cabeza de su iglesia. Y por eso se llama, y se referimos a ella, a la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que hay muchas iglesias, pero entre todas esas iglesias hay una iglesia, la del Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza. ¿No? Entonces tienen... Doctora, quisiera leer dos versículos que encontré muy interesantes que hablan de lo que hemos o lo que se ha venido charlando del tema hoy. Uno está en el Antiguo Testamento, en Jeremías 3:15, y dice, os pondré pastores según mi corazón, que os den pasto de conocimiento y prudencia. Sí, y hay uno muy interesante que nos dice él también a nosotros en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Ajá. Porque eso de cuidar, una cosa de otro, y en este caso de cuidar un rebaño que es de otro y que nos van a pedir cuenta el dueño, y que este dueño ese es el Señor Jesucristo. Eso es con temor y temblor. El mismo Pablo dice, es con temor y temblor. ¿Comprende? Es que es con tanto temor y temblor que de una vez leamos Zacarías 17. Zacarías 11:17. Hay del pastor inútil que abandona el ganado. Espérate que empieza a leerlo bien. Dice, hay del pastor inútil que abandona el ganado. Hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho,
será eternamente oscurecido. Entonces, contemos porque hay responsabilidad y es una responsabilidad con consecuencias. O sea, Con consecuencias. ay, yo soy pastor y no me gustó, yo me retiro. Ah, Ay, yo me cansé y voy a dejar de ser pastor. O sea, ah, el ser pastor, yo de pronto al principio del programa yo alcancé a mencionar del programa pasado, que es de pronto la palabra, la función del ministerio que más conoce la gente, más escucha a la gente mencionar, pero es un concepto muy malo porque asocian el pastor como con el que lleva las ovejas ciegas para donde él quiere. No ajá. es para donde él quiere. La responsabilidad del pastor es llevarlas de acuerdo a lo que el Señor quiere y a la voluntad del Señor, lo que el Señor está enseñando, y cuidarlas y protegerlas. Incluso me llamaba la atención como redondeando un poquito lo que hemos leído, que en una parte, en Pedro, el Señor dice, no como si fuera, no como con, se me olvidó la palabra que usan, pero no como con autoridad, ya la voy a buscar y la voy a decir exactamente. No como un No por señorío, señorío, como si fuera dueño. no como teniendo señorío. Pero a Ajá. las ovejas, ¿qué les dice después en Hebreos? Obedeced a vuestros pastores sujetados a ellos. Entonces, es una estructura donde tanto el pastor tiene una responsabilidad que ya vimos que es juzgada y juzgada muy severamente, pero para que el pastor haga bien la tarea, es responsabilidad de nosotros las ovejas, sujétese, confíe, Ajá. déjese orientar, déjese llevar. Entonces, es con temor y temblor porque incluso las ovejas, De parte y parte. ¿no? Y las ovejas podemos llevar al pastor o sea, si las ovejas todas somos desobedientes y el pastor llega por culpa de las ovejas a dejarlas tiradas, el pastor queda sometido a un castigo. Estamos entre comillas castigo. Ajá. Pero a las ovejas también. Las ovejas también, pero entonces, Juicio para ambos lados. El juicio para ambos lados. Doctora, y me recuerda en el Antiguo Testamento a los sacerdotes, cuando hacían Ah, la ofrenda por los pecados del pueblo. Si el pueblo alguno se guardaba un pecado, ¿quién sufría? moría, moría. El sacerdote moría. El Uh-huh. sumo sacerdote moría. Exacto. Entonces son temas donde esta persona también está asumiendo Es una de responsabilidad sobre el rebaño. corresponsabilidad. Es Uh-huh. Corresponsabilidad. corresponsabilidad. Correcto. Es una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza y el dueño. Y también el Señor no está creando, o sea, cuando el Señor salva a alguien, no es, se salvó, es un cristiano, qué chévere para que asista a las reuniones. Todo esto es una estructura Mira, viva. Y también me asociaba yo al Antiguo Testamento, Él no creó un grupo de personas, Él creó una nación. Con ajá. estructura, con organización, con normas, con diferentes roles y funciones. Ahora no creó una nación, creó un cuerpo, un pueblo. También que es como un ecosistema, es un pueblo vivo, es una estructura viva, con todos los puntos que se necesita tanto para que pueda subsistir internamente como para que pueda transmitir vida a los demás. Entonces es un tema muy complejo y entender este tema de los ministerios es entender esa estructura viva que creó el Señor y que se alimenta, yo lo que eso es un ecosistema porque el ecosistema, cada parte se alimenta de otra y se nutre Ajá. para que pueda sobrevivir. Así es la iglesia. Los diferentes dones y ministerios son los diferentes elementos que el ecosistema necesita para que subsista, y obviamente teniendo el alimento de la cabeza, pero para que subsista y sea una estructura viva y creciente permanentemente. ¿Qué ibas a decir, Paula? doctora, que en esto que se está hablando es muy, muy agradable, muy chévere, porque siempre suscita la misma pregunta. ¿Y yo cómo sé que el pastor me está llevando por donde el Señor dice? ¿Y yo cómo sé que el apóstol está diciendo lo que el Señor dice? Lo bueno es que todos vamos a tener un juicio. O sea, todos tenemos responsabilidad y como usted lo acaba de decir, una corresponsabilidad, ¿cierto? Porque a todos nos van a juzgar. Y es importante, yo creo, que cada uno saber que está haciendo lo que tiene que hacer cuando yo conozco la palabra de Dios. Cuando yo Ajá. creo y me relaciono con Él y me instruyo y me preocupo por lo que Él quiere decirme, yo tengo que saber es que estoy haciendo lo que el Señor me dice a mí que yo debo hacer. Si el Ajá. pastor, el maestro, el apóstol, no tengo yo la certeza de que esté haciendo lo que debe hacer, que debería, porque si tengo una relación con este Dios, Él me va a mostrar a mí si eso no es, pero digamos que yo no tengo la seguridad de que ese pastor sí me está llevando por donde yo tengo que ir,
pues yo al menos sé que estoy haciendo lo correcto, lo que a mí me corresponde, lo que me enviaron a mí, lo que me mandaron a mí. No sé si esté bien esa parte. Y para eso está la palabra escrita. En la medida en que usted vaya conociendo la palabra escrita, va reconociendo si procede de Dios, si aún ese ministerio procede de Dios, si ese ministerio, lo que le está diciendo, ese cuidado que le está dando, esa corrección que le está dando, procede de Dios. Si conoce su palabra escrita. ¿Por qué? Porque ese juicio lo va a hacer basado en su palabra. En esta palabra escrita es que va a ser el juicio. Como cualquier juicio. Usted va a un juzgado y el juez y los abogados y el fiscal le dicen, es que aquí en el Código Penal, en el artículo no sé cuál, dice esto. Ah, es que yo no lo sabía, es que yo no lo había leído. La mayoría de nosotros no ha leído la Constitución. La mayoría de nosotros no conoce el Código Penal. La mayoría de nosotros no conocemos el Código de Tránsito, que en estos momentos nos estamos viendo abocados a unas situaciones violentas por no conocer nuestra Constitución, no conocer nuestros códigos, no conocer nuestros decretos que manejan esta interacción, esta corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Ah, sí, aquel está actuando mal y yo estoy actuando mal o bien. Corresponsablemente, ¿cómo estoy actuando yo? Para decirle que el otro está actuando mal y yo cómo estoy actuando. Es corresponsabilidad. Que aquel no debe actuar mal, pero yo tampoco debo actuar bien, mal. Yo puedo reclamar que alguien está actuando mal cuando yo estoy actuando bien. Pero si ambos actuando mal, ¿qué? Si corresponsablemente ambos actuando mal. Yo puedo nomás reclamarlo. Y Dios nos podrá reclamar. Usted actúa mal y este actúa mal. ¿Usted qué? ¿Qué van a decir aquí? Que el otro está actuando mal y que yo aplique justicia. ¿Cómo aplico yo justicia si los dos están actuando mal? Y va a juzgar acorde con su palabra. Él va a abrir su palabra y va a... pero es que yo no me enteré. Aquí tenemos muchos ejemplos, precisamente de Albanuri. Es que yo no sabía. Es que yo no me había leído el código. ¿No es? ¿Qué ibas a decir, Albanuri? Que con respecto a eso y lo que Paula ahora nos compartía, que me pareció muy interesante lo que ella nos decía, es que todo es con respecto a lo que está escrito en la palabra y lo que el Espíritu Santo dejó escrito. E inclusive en Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. O sea, que no actúa conforme a la palabra. Y eso es muy importante, porque lo primero, ante la pregunta de Paula, usted lo primero que tiene que saber, este Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. Porque muchas personas están, entre comillas, esta iglesia es iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo reconozco que es iglesia del Señor Jesucristo? Aquí lo hemos hablado. El Señor Jesucristo en persona en la cabeza. No en la cabeza, hay otra cabeza. Entonces no es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿No? ¿En cuáles Jesucristo están creyendo? ¿Él murió por usted y por sus pecados? No. Él sí murió por mis pecados, pero es que si yo me porto mal, es por obras. Entonces no es iglesia del Señor Jesucristo, ni es el Señor Jesucristo que murió. Aquí hay muchos datos objetivos, diferenciales, si usted está en una iglesia del Señor Jesucristo o no, por mucho nombre que tenga, por mucho que digan. Si contradice, vea, si contradice, él dice, mi palabra se cumplirá.
mi palabra se cumple y no dejará de cumplirse ni una tilde ni una coma. Y va a juzgar por su palabra. Todos los días juzga por su palabra. Por eso es tan importante que ustedes conozcan su palabra. Entonces lo que preguntaba Pablo, ¿yo cómo sé que procede el Señor? Es su palabra. Si yo conozco al Banuri y cómo habla Albanuri, qué ha dicho Albanuri, si alguien me viene diciendo algo que Albanuri dijo esto, yo como conozco a Albanuri, yo digo, eso no lo dijo Albanuri. ¿Y tú cómo sabes que no lo dijo Albanuri? Yo te estoy asegurando que lo dijo Albanuri. No, es que yo conozco a Albanuri. Es que yo conozco a Albanuri. Y es imposible. Y yo llamo a Albanuri, ve Albanuri, no más como para confirmarle a esta persona. ¿Tú dijiste tal cosa? Me dice Albanuri, nunca, ¿cuándo, doctora? Usted sabe. ¿Qué me contesta Albanuri? En muchos casos me contesta, doctora, usted sabe que yo no soy así, ni hablo así, ni digo así. Y más todavía, doctora, no he hablado con esa persona, no he dicho nada con esa persona ¿de dónde lo escuchó? Entonces yo voy viendo a la persona, ole, tú hablaste con Albanuri. Ella te dijo a ti, no, es que fulanito me dijo que Albanuri había dicho. Y entonces llamamos a fulanito que no es bueno ese teléfono roto. ¿Qué es lo primero? Hablé con Albanuri. Conozco a Albanuri. Y le digo a la persona, no lo dijo Albanuri. Y me dice a mí, ¿y cómo usted está segura? Digo, porque conozco a Albanuri. Entonces, en la medida en que usted conozca al Señor Jesucristo, a este Señor Jesucristo, conozca su palabra y lo conozca a Él y se relacione con Él, con el Señor Jesucristo, usted le queda muy fácil reconocer. Le queda sumamente fácil. Esa no es iglesia del Señor Jesucristo, ese no es pastor, ese es un falso pastor, porque hay falsos. Ese es un falso ministro. O lo que está, ese es un pastor, pero está en contradicción con lo que dice su palabra y con lo que dice el Señor. Inclusive, Doc, ahí sigue y dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portón y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas siguen porque conocen su voz. Conocen al pastor y la voz de su pastor. Doctora, entonces, su pastor es el Señor Jesucristo. Usted conoce la voz del Señor Jesucristo, conoce a este Señor Jesucristo, reconocerá a los pastores del Señor Jesucristo, a los ministros del Señor Jesucristo. Conoce su palabra, usted sabe que eso procede de Dios. Que sabe que procede de Dios. Porque Él no se va a contradecir por medio de sus maestros, pastores, evangelistas. Él no es Dios de confusión. El Espíritu Santo no es el Señor Jesucristo ni el Padre, son Dios de confusión. No son mentirosos. Dejaron aquí algo escrito y entonces se van a contradecir. ¿No? Pero no es tanto que miremos esto, sino que Él está preocupado por el bienestar de nosotros. No es tanto que pensemos, ay, para librarme de un castigo o para librarme de una disciplina o para... Es una persona que me ama, que me salvó, que dio su vida por mí. ¿Cómo no va a estar a favor mío, que yo esté bien? Muchas veces se nos ha metido, es que, este no quiere que yo lo viva a pase bueno. Este quiere que me sigan dando patas. ¿Cómo van a creer que el Señor Jesucristo, que murió por usted, va a estar interesado que usted le sigan dando patas? No. Lo que le indique, por donde lo dirijan.
es porque le conviene a usted, no le conviene a Dios, ni tiene la intención de que usted sufra, sino que ni usted se haga daño, ni le hagan daño, ni usted le haga daño a otros. Doctora, pero entonces con esto que se está hablando, lo que pasa es que pensando en las inquietudes que uno puede tener frente a este tema, y surge, bueno, el Señor sí quiere para mí el bienestar, pero entre las ovejas nos aporreamos mucho. Entre las Claro. ovejas no necesariamente quieren tener el bienestar mío, porque uno lo primero que puede pensar es, pero los pastores, los ministros, los miembros de la iglesia, todos los diáconos, no necesariamente quieren tener mi bienestar. El Señor sí, pero digamos que el rebaño no, o la manada no. ¿Cómo se maneja ahí eso para yo poder también entender que no necesariamente los ministros y el rebaño también me quiere hacer a mí daño? Por eso mismo la gran ventaja y la gran seguridad que Él es el pastor de los pastores, Él es el apóstol de los pastores, que Él es la cabeza de su iglesia, está vivo. ¿Y quién va a ser superior a Dios? Va a pasar por encima de Dios. Muchas personas creen que están pasando por encima de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una idea de Dios de que Él es un viejito para allá, se gató. Que Él no se da cuenta de nada, que Él no está pendiente de nada, que Él no está ahí. Está ahí, está vivo. Está vivo. Y está pendiente. Y también, por eso te digo, pastor de los pastores, no hasta el día del juicio final, todos los días. En todos los días. Y cuando usted, con la persona que no es pastor o la persona que no es apóstol, no sabe las correcciones diarias que el Señor Jesucristo le hace a sus ministros. Muchas veces nosotros nomás queremos es que le parta la pata o lo arruine o que le caiga, se estrelle el carro y le destruya el carro. Pues ustedes no saben la corrección por dentro, los llamados de atención. Ustedes no han estado ahí presentes, las ovejas, los miembros de la iglesia no han estado ahí presentes en la soledad del ministro llorando, en la soledad del ministro pidiendo perdón, en la culpabilidad del ministro ante Dios. Ustedes no lo han visto encerrado llorando, arrastrado en el piso, diciendo en un momento dado, como nos hablaba más, en un momento dado, quítame de aquí, yo no quiero seguir. Y el Señor decirle, se me levanta, se limpia los ojos, se viste. ¿Y quién dijo que usted me va a renunciar? Es irrenunciable. Es irrenunciable. ¿Y con qué cara me presento? ¿Con qué cara corrijo? Digo, con esa misma. Con esa misma. Usted se para, usted se presenta, usted corrige, usted pide perdón. Usted pide perdón. ¿Se puede imaginar? Y se secan las lágrimas. Ahí no se va a aparecer como víctima. Usted no se para ahí pidiendo perdón como víctima. Usted no corrige y no haga sentir culpable a las ovejas. Eso es un drama que todos los ministros del Señor lo han vivido. Que todos los ministros del Señor lo han vivido. Los que son ministros del Señor. Por eso es vital la palabra para que usted pueda reconocer esa relación con el Señor, que Él le da la garantía de que son su ministro. Porque también es la corresponsabilidad, si usted está
no en una iglesia del Señor Jesucristo, y se pueden llamar pastores y se pueden llamar apóstoles, pero no son. Y uno reconoce, es que uno reconoce, en la medida en que uno, yo reconozco cuando veo un programa o alguna cosa de esa, uno sabe por la palabra, por el olor. Es que uno reconoce a las personas por el olor, por lo que transmite esa persona, por lo que proyecta esa persona, como lo mire a uno. ¿No? Que se disfrazó de cordero siendo lobo. Los corderos huelen diferente a los lobos. Un disfrazado no lo puede reconocer por el olor. Por lo regular, uno no puede disfrazar la mirada. Cuando yo oigo a los artistas, ellos dicen de que lo que más se le dificulta es la mirada. De meterse en el personaje, de ponerse la máscara y la vida del personaje, yo los escucho y dice la mirada. La boca puede estar diciendo, las manos pueden estar diciendo una cosa, pero meterse en la mirada del personaje es terrible. Es terrible. Y muchas veces tienen que buscar ayudas para la mirada. Les echan goticas, los pintan, les echan limón, le echan gotas aclaradoras, les ponen pupilas cambiadas. A veces no nos damos cuenta, pero para darles una mirada de rabia o de dolor, les ponen lentes de contactos diseñados para que transmitan y le ocultan, le tapan la real mirada. Hasta maquillaje, Do. En estos días yo veía que para un personaje que se viera como mirando muy fuerte, le maquillaban los ojos a un hombre. Claro, comprende. Externamente se lo maquillan, ¿no? Entonces, hay muchas formas de descubrir, pero básicamente es su relación con la palabra escrita y con el Señor. Doctora, es que eso que usted está diciendo es lo que he venido pensando como todo el programa. Es que el Señor no solamente nos dio pastores, maestros, profetas. Entonces, Él nos ha dado todo el kit para reconocer esas ovejas disfrazadas de lobos. Perdón, esos lobos disfrazados de ovejas. Porque, sí, o sea, es que la gente todavía piensa que el tema de fe es ciega sin conocimiento, pero aquí hemos aprendido en este programa que la fe implica conocimiento. Si yo tengo conocimiento, yo reconozco cuando algo procede y cuando algo no procede, porque tengo la Biblia, tengo los maestros que me han enseñado, tengo el apóstol que me ha puesto un fundamento, tengo los ancianos que me están orientando permanentemente. Los otros diáconos. Otros diáconos. Entonces, si yo integro todas las herramientas que el Señor me dio, yo tengo las herramientas para detectar cuándo... Y tenemos un plus que supera todo eso. Tenemos el Espíritu Santo. Los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo tenemos el Espíritu Santo. Entonces, cuando las cosas se dan con respeto y con amor, un pastor, uno con la Biblia, es que uno pregunta, venga, eso que usted me está diciendo, pero aquí en la Biblia dice tal cosa. Y ahí es donde se da el relacionamiento dentro de la iglesia. Ahí es el primer colador, comprende. Y puede que el pastor le diga, sí, pues usted está analizando mal, usted no está leyendo bien, vea que la Biblia dice esto, más esto, más esto. O puede que pasen otras cosas diferentes, pero es con la palabra del Señor, que no con el a mí me parece, porque es que la mayoría cuestionamos a los pastores con el si a mí me gusta lo que el pastor me dijo o no me gusta. Y no es con el me gusta o no me gusta, y no es con qué dice el Señor. Si está de acuerdo la palabra del Señor o no, ese es el filtro. Ese es el primer filtro. Y algo más especial que lo reitera mucho el Espíritu Santo y lo hemos reiterado mucho en el programa,
es que el Señor tiene el control. O sea, Él Ah, es Dios, Él es todopoderoso. Él es el primero, Él es el primer servidor. Él es el que tiene el control de todo y quisiera leer, doctora, en Apocalipsis 7:17, que me pareció muy especial. Dice, porque el Cordero... antes de terminar, la gente le gusta mucho el Salmo 23. Dale, Vamos dale. a terminar con el Salmo 23. Dale, Eh, voy a leer este, entonces buscamos, Paula va buscando el Salmo 23. Dice Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará ajá. y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. O sea que no tenemos por qué preocuparnos porque Él tiene el control, Él está en medio del trono y Él es Sin el que preocupación, pero con corresponsabilidad. con Es corresponsabilidad. una responsabilidad de nosotros estar atento a la palabra, conocer al Señor Jesucristo, estar bajo la dirección del Espíritu Santo. O muchas personas le dicen, es que como yo no sé si procede del Espíritu Santo o no, eso no tiene presentación. Es que si el Espíritu Santo me está diciendo, pero yo no sé si es del Espíritu Santo o no, ¿cómo así? ¿Cómo así? Que dude del pastor está bien, pero dudar del Espíritu Santo, eso ya es la tapa. ¿Comprende? Eso ya es la tapa. Que duden de los ministros, que duden del pastor, que duden del otro, pero dudas del Espíritu Santo, es que yo no sé, yo no tengo la claridad si es del Espíritu Santo o no. Ah, entonces, Para leerte el Salmo 23 que nos pediste. que les gusta mucho a las personas. Dice, Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Él restaura, perdón, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunde aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es una descripción del pastor hermosísima, el Señor como pastor. Y así reconocemos a sus ministros. Él hace y constituye a sus pastores, los corrige. Entonces, también, así como el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros, también tiene misericordia de sus pastores. Sería bueno que los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo tuvieran misericordia de sus pastores y los cuidaran y los protegieran y estuvieran pendientes de ellos. Porque es una corresponsabilidad. Usted nunca permita que su pastor se sienta solo, que su pastor se sienta abandonado, que lo abandonen sus ovejas. Ustedes no saben lo que le pueden producir a un pastor eso. Y más un pastor del Señor Jesucristo que le puso, como nos leyó Paula, corazón de pastor. Eso es muy doloroso. Muy doloroso. Entonces no tanto así como por, sino como dice en Efesios 4:11, en amor. No sé si tenemos tiempo de leer 4:11, que dijimos que íbamos a terminar el programa con Efesios 4:11. Sí, rápidamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Antes de terminar, Doc, yo quiero decirle a cada una de las personas que está viendo este programa que no sigamos como ovejas descarriadas, como ovejas desamparadas, dispersas, como tú animabas, obedezcamos a nuestros pastores, pero sobre todo entendamos que tenemos un buen pastor que dio su vida por nosotros. Quisiera leer también uno, doctora, que acabo de encontrar que me parece muy pertinente, Hechos 20:28. Dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. El Señor es maravilloso. Entonces, nos vemos el próximo sábado. Empezaremos otro ministerio, el de los maestros. Y recuerden que todos estamos entrelazados y nos necesitamos mutuamente en amor para ayudarnos mutuamente. ¿Nos pueden despedir? Claro que sí, doctora. Un abrazo para todos, que disfruten este día y que puedan también deleitarse con lo que el Espíritu Santo les está revelando a cada uno de ustedes a través de este programa y de su palabra. Un abrazo, chao. Un abracito para todos. Chao. Chao a todos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Aprendiendo Biblia, en Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram. Chao a todos.